propia tierra, con su propio pueblo y con sus propias fuerzas armadas, deben notificar con 30 días de anticipación si es que las tropas argentinas se van a desplazar por debajo del paralelo 40. Quiere decir que si los argentinos realizamos algún tipo de ejercicio en la provincia de Chubut, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Tierra del Fuego, en tierra, aunque estuviéramos pegados a las cordilleras de los Andes, aunque estuviéramos pegados en la cordillera de los Andes, le tenemos que notificar con 30 días de anticipación a su majestad la reina de Inglaterra que los argentinos, hay gente de uniforme color verde oliva que está desplazándose por su propia patria. No solo eso, sino los pescadores también. Claro. A los pescadores no les permiten navegar debajo de ese paralelo si no avisan previamente. Que esto nos comenta Marcelo Pérez, que es un compañero, un pescador, compañero pescador. Marcelo Orellano. Ah, Marcelo Orellano. Marcelo Pérez, el presidente del Club Astillero. No, son todos. Saludos de paso para Marcelo. Todo gente de mar. Claro. Marcelo Pérez y Marcelo Orellano. Y nos comenta que que estuvieron pescando sin avisar previamente y le vinieron los ingleses y le ametrallaron la proa. Le ametrallan la cubierta a un buque argentino que está pescando en el mar argentino. Esto para aquellos pacifistas que dicen, no, pero pará, el tema de Malvinas es una herida que hay que cerrar. No hay conflicto. No, el conflicto ya existe. Negar el conflicto no hace desaparecerlo. Que la partidocracia niegue el conflicto y se haga la boluda y diga, no pasa nada, está todo bien, es algo del pasado, hay que olvidar. No hace que el conflicto desaparezca. Porque cuando argentinos, con buques argentinos construidos en la Argentina y tripulados por marineros argentinos, van a ganarse el pan hurgando el vientre del mar para llevar el pan a la mesa de los argentinos y traer los frutos del mar argentino para que otros argentinos puedan hacerse de los mismos, en la mesa familiar, los aviones ingleses con asiento en Malvinas ametrallan la cubierta de los buques argentinos. Que esto no se publique y no se divulgue no quiere decir que el conflicto no exista. Por eso nuestro enorme cariño, respeto, valoración y aguante con las FMs, las frecuencias modulares, barriales, zonales, regionales, como es Radio Malvina, porque es en estos espacios donde el pueblo argentino nos podemos expresar. En otros lugares no hay tiempo para hablar de estas cosas. Es preferible gastar el tiempo cuando el novio nuevo de la modelito y cuánta pelotudez para aturdir la cabeza del argentino. Entonces le parece que el único tema de importancia en el país en este momento son los rugbyers. O parece que el único tema en el país en este momento es algún cruel asesinato contra alguna persona indefensa. Entonces es muy importante que nos mantengamos hablando de las cosas, porque de ese modo el pueblo argentino va a reconocer la señal. Esto lo explicaba Perón allá por el 40 y lo que ocurría entre el 43 y el 46. Después de 10 años de década infame, porque no va a faltar el estúpido que cree que Perón agarró un país que andaba fenómeno y que lo único que hizo fue timonearlo con los ojos cerrados. No, la Argentina era una colonia donde la peonada del campo era sometida a castigos físicos, no tenía derecho de ningún tipo, era obligada a trabajar de sol a sol y no se le pagaba ni siquiera con dinero argentino, se le pagaba con fichas que se cambiaban después en los propios almacenes de los propios patrones. Una condición de esclavitud. Entonces Perón en ese momento dice, cualquier parecido con la realidad. Entonces plantea Perón en ese momento, tan difícil era la situación que cuando realizamos la revolución del 43 el pueblo argentino se empieza a despertar, porque cuando parecía todo perdido y cuando ya el pueblo se encontraba perdido, también encontró en ese momento la oportunidad de salvar la patria y al pueblo, y eso se dio a partir de lo que explica Perón, que es me di a la tarea de hablar
de la patria, de hablar de la gesta del general San Martín, de hablar de la independencia, de hablar de lo que fue el recorrido de nuestros granaderos por todo el continente americano, dando pelea al imperialismo en todo lugar del continente americano donde los granaderos fueron convocados a defender la patria grande. Entonces, es lo que hay que hacer en este momento. Para nosotros es lo que hay que hacer. Es hablar de las cosas, como estamos mencionando el oprobio sobre Malvinas, pero también traer proyecto y respuesta. ¿Qué significa esto? El astillero Río Santiago tiene que construir los 5 patrulleros oceánicos multipropósitos, lo cual la licitación ya la ganamos en 3 oportunidades y hay que dejar de perder el tiempo con estupideces. Acaba de perder el astillero Río Santiago la reparación de la fragata Libertad, del cual es su constructor. Esto es de una vergüenza por parte de la conducción empresaria de la fábrica y por parte de la conducción gremial de la empresa. Es realmente vergonzoso que la fragata Libertad, construida por el astillero Río Santiago, se ha hecho la reparación de media vida en el astillero Río Santiago, allá por el año 2006, allá por el año 2007. Y que hoy el astillero Servicios Portuarios Integrados, de aquellos que destruyeron la marina mercante y los astilleros, desguazándolos impiadosamente, como hicieron con los astilleros Sanima, Alianza, Príncipe Mengue y Pengo en la ribera sur del Riachuelo, sean aquellos que se hagan de la reparación de la fragata Libertad. ¿Qué carajo está haciendo la Armada Argentina? Que no lleva la fragata Libertad a su padre, el astillero Río Santiago. ¿Qué es esto de que la Armada Argentina anda putaneando con astilleros privados cuando tiene que llevar la fragata Libertad a su padre estatal, el astillero Río Santiago? ¿Qué carajo pasa en la Argentina en este momento? Alerta al ministro de Defensa, alerta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, alerta al presidente de la Nación, alerta al pueblo argentino, alerta. El astillero Río Santiago tiene que reactivarse. La fragata Libertad tiene que ser reparada en el astillero. Ha perdido el astillero la reparación de la fragata Libertad. Entonces la reactivación del astillero no puede ser meramente pintar y cortar el pasto. Hay que hacer construcciones navales. Esto es duro, pero es verdadero, ¿eh? Ha sido publicado en todos los medios de comunicación. Claro, se lo publica como que, bueno, como una buena noticia de que la fragata Libertad, construida en el astillero Río Santiago, va a ser reparada en un astillero local. Una joda total. Entonces, astillero tiene que construir la marina mercante y tiene que construir la marina de guerra para patrullar el Atlántico Sur, ¿verdad? Hacernos del recurso pesquero y cortar con el recurso con el cual los ingleses se sostienen, que son las licencias ilegales, como hemos contado en su momento, ¿no? $40.000 por Kelper, $160.000 por familia tipo. Viven, los propios Kelper lo reconocen, no tienen que trabajar. El hecho de estar en Malvinas y cobrar el subsidio Kelper con pescado argentino de $160.000 les permite a los Kelper vivir fantásticamente bien sin necesidad de tener que laburar. Son parásitos. Son parásitos. Entonces hay que desparasitar la Argentina y para eso hay que quitarle, hay que dar una inyección de parvovirus en Malvinas y para eso hay que quitar el foco, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está el foco infeccioso? Ahí. Hay que inyectar. Y los que algo tienen para perder son ellos, no nosotros. Porque los que tienen inversiones en la Argentina son ellos. ¿Hay inversiones argentinas en Inglaterra? ¿Cuál es la bilateralidad que hay? Entonces los que tienen a la Shell Royal Dutch en la Argentina son ellos. Necesitamos nosotros a la Shell Royal Dutch. Hoy que es el aniversario del nacimiento del general San Martín. Y también es el aniversario del nacimiento de Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan allá por 2004 cuando la Shell Royal Dutch de Inglaterra y Holanda lo extorsionaba a Néstor Kirchner con la suba de las naftas? Y Néstor Kirchner le dijo: tiren para atrás la suba de nafta, el pueblo argentino está recagado de hambre, no se puede subir los combustibles. ¿Se acuerdan lo que hizo
¿La Shell? No echamos atrás el aumento. Somos una empresa privada y ponemos los precios que nosotros queremos. Aparece Hugo Chávez, el comandante Chávez, Venezuela. Dice, bueno, nosotros vamos a ayudar a la Argentina con todo el combustible que sea necesario. Porque la Shell amenazaba con dejar de vender combustible, en este caso vender también fuel oil, y amenazaba con un apagón, en alianza con las otras petroleras multinacionales que depredan la Argentina. Amenazaba con el apagón de, miren que si nosotros nos enojamos, se apaga la luz en la Argentina, que es dependiente de combustibles líquidos y de combustible y de gas para la generación eléctrica. Bueno, Néstor Kirchner le dice, no, echen para atrás. Bueno, hay algunas movilizaciones, alguna toma de alguna estación de servicio. Y la Shell dice, en estas condiciones nos vamos de la Argentina. Aparece Chávez de vuelta y dice, no hay ningún problema, nosotros estaríamos interesados en comprar todas esas estaciones de servicio. Y cuando aparece la unidad de la patria grande, cuando aparece el eje Argentina-Venezuela, que es el eje de liberación continental, se destraba el conflicto a favor del pueblo argentino. Y la Shell dice, cuando Chávez dice, yo compro todo, la Shell dice, bueno, no, en realidad era una joda, estábamos... No, como empresa privada claramente hicieron lo que quisieron, ¿no? Entonces se retrotrae la tarifa de combustible líquido para atrás y se demuestra, con este caso de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, de que si la Argentina se para de mano, no son invencibles, de que se los puede derrotar, incluso en su propio terreno, en los mercados. Por eso Social 21 impulsa el Estado empresario, que es el modo argentino de producción, que es la verdadera ideología nacional. Algunos creen que las ideologías, sobre todo aquellos que provienen de las academias y las ciencias sociales, creen que las ideologías son cosas que se fabrican en Europa y que los argentinos van y compran, como si fuera una operación de importación del comercio exterior, ¿no? Entonces se importan bienes industriales y también se importan ideología de Europa y de Estados Unidos. Si vamos a importar, dijeron. Dijeron, si vamos a importar, traigámonos todo. Ya que estamos... Además la ideología... ¿Viste cómo somos los argentinos? Además la ideología no ocupa lugar. El conocimiento no ocupa lugar. Así que dice, no, ya que me traigo estos buques cargados de manufactura, me voy a traer unas ideologías también en contenedor. Claro. Entonces, la academia, que viene haciendo en la Argentina, viene repitiendo acríticamente todo aquello que publica el norte. Porque parece que las ideologías solo se producen por encima de la línea del Ecuador. En el caso de... Por debajo de la línea del Ecuador parece que somos todos brutos. No hay. Pero arriba de la línea del Ecuador parece que hay ideología. Entonces, la academia importa, reproduce lo mismo que las cámaras exportadoras de la Argentina, se comporta igual que la Unión Industrial Argentina, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, cuanta boludez nueva, cuanta novedad haya en Europa, dicen, no, mirá, hay un nuevo pensador francés, que no sabe lo que... Ahora está de moda un coreano, que quiere explicarnos a los argentinos que tenemos 4 millones desocupados, que en realidad el sistema nos domina a través del consumo y que nos tiene presos a través de tenernos trabajando a través de la meritocracia y la satisfacción de el mérito de trabajar. ¿Cómo no se nos había ocurrido? Una cosa de loco. Entonces ahora hay que aprender coreano para saber cómo es el argentino. Genial. Por eso vamos a reivindicar la verdadera ideología. ¿Cuál es nuestra ideología? Nuestra ideología es muy práctica. Tiene una expresión concreta que se expresa en el plano del sentimiento, en el plano de la idea y en el plano del cuerpo físico de la nación. Porque así como los seres humanos somos mente, cuerpo y alma, la nación también tiene mente, cuerpo y alma. Tiene un territorio y una extensión física
también tiene una razón y también la nación es poseedora de un espíritu colectivo, que es aquel espíritu que el pueblo despliega y el pueblo construye, y lo que le da, Evita decía, hay una cierta personalidad que tiene el pueblo argentino. Bueno, eso le da, esa personalidad del pueblo argentino constituye a lo que significa la patria argentina, la nación, y en la manera que las otras naciones y pueblos del mundo nos ven a los argentinos, ¿no? Nos conciben. ¿Qué es ser argentino? Bueno, el Estado empresario es el modo de producción argentino desde antes de que naciera la patria. Por 1810, Mariano Moreno, en su plan de operaciones, establece que hay que crear las fábricas de pólvora, las fábricas de fusiles y armas en Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. 1810. Ya teníamos que estar enfrentando las invasiones inglesas desde 1806, 1808, ¿verdad? Acá lo tenemos Ulises, que es profesor de historia, sabe más de estas cosas que yo. 1806, 1807, sí. Entonces, en ese aspecto, ya enfrentando al imperialismo inglés, nosotros nos valemos del Estado empresario para darles pelea. Allá por 1814, campamento de Plumerillo, San Martín crea las fábricas militares. Y además de fabricar pólvora, balas, cañones, con lo cual el cura Beltrán se le andaba caloteando las campanas de las parroquias, de los conventos, para hacer el parque de artillería. Un cura muy especial, Beltrán, ¿no? Pero también San Martín crea, además de las industrias militares, que son industrias metalmecánicas, que son fundiciones, que son forjas y que también son industrias químicas. Crea las industrias alimenticias, porque tiene que preparar todo el alimento y toda la conserva con la cual van a cruzar 4 cordilleras. Entonces la planificación logística es desde el nacimiento de la patria argentina. Y es San Martín el gran logístico argentino, el gran genio de la logística argentina. Después, el San Martín de su tiempo, Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín le lega su sable libertador por cómo defendió la patria en la Vuelta de Obligado. ¿Contra qué? Contra la libre navegación de los ríos, que hoy está sostenida desde la propia Constitución Nacional de la Reforma del 94, que toda la partidocracia demoliberal argentina es responsable, porque fueron confesionales constituyentes y fueron los que hicieron esta constitución liberal que tenemos, que es la que permite la libre navegación de los ríos como derecho constitucional. Rosas se revuelca en la tumba. No tiene paz el pobre de Juan Manuel. Entonces, Rosas sanciona la ley de aduana en 1835 y en 1845 la defiende con la concepción de nación y pueblo en armas. Porque si bien la derrota táctica, que es la Vuelta de Obligado, es una victoria estratégica, porque aunque penetra la flota anglo-francesa con 90 buques mercantes y 20 de guerra, cuando sube el Paraná es el pueblo argentino el que se niega a comerciar con ellos. Entonces, militarmente no los pudimos frenar, pero sí es el pueblo argentino el que se niega a confrontar se niega a comprarles, se niega a comerciar con ellos. Entonces ahí está el concepto de nación y pueblo en armas. Con Irigoyen tenemos la creación de la primera petrolera estatal, y a imagen y semejanza de la misma se crean CAP, Petrobras, YPFB, Pemex en México. El Estado empresario se mantiene en una línea histórica de construcción de la patria a lo largo del tiempo, llegando con Perón a las 300 empresas del Estado, donde una visión política que tenemos del general de la década del 40. Hutchinson, subcomité especial, Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, 1944. Está por terminar la guerra. Perón observa esto. Cuando Perón explicaba, nosotros creamos el ámbito de planificación de posguerra
porque los yanquis y los ingleses nos iban a querer hacer pagar la Segunda Guerra Mundial como nos habían hecho pagar la Primera Guerra. Entonces, Perón dice, cuando observa el comportamiento de los norteamericanos, ¿de dónde sale esto? Acheson, subcomité especial, dice, en los Estados Unidos, la guerra nos ha dado un enorme beneficio porque la producción industrial de la muerte nos ha permitido venderle armamento a todos, a las potencias del eje y también a los aliados. Porque la Ford Motor Company le vendía vehículos a Hitler. Pero también los norteamericanos le vendían aviones a los ingleses. O a quien hiciera falta. Porque los yanquis lo que buscaban era vender a todos los bandos para que se matasen y se desgastaran entre sí, para luego pasar a cobrar más tarde, como hicieron que entraron ya con la guerra casi concluida. Entonces, la producción industrial de la muerte le permitía una enorme riqueza, donde llegaron al pleno empleo para los hombres y las mujeres también. La mujer se empieza a incorporar a la línea de producción y esto genera un aumento de casi el 30% del poder adquisitivo del salario de todos los norteamericanos. Esa enorme riqueza y prosperidad va a terminar con la guerra, dice Acheson. Agrega el liberal Keenan. También lo que ocurre en este caso es que la guerra, que nos provoca tanto bienestar, al cesar, al no poder seguir vendiendo bajo la política de cash and carry, de pague y lleve lo que necesite, no vamos a poder sostener que el 50% de la riqueza del mundo está en manos de los norteamericanos, que son apenas el 6% de la población. Entonces eso, dicen, la manera de sostenerlo es invadiendo los mercados internos de los países, a través de pactos preexistentes, pactos financieros preexistentes, y para eso se crean las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organizaciones que devienen de Bretton Woods. ¿De quién? De John Maynard Keynes, del Lord inglés, tan reivindicado por la clase política argentina. La progresía. Claro, la progresía que reivindica al Lord Keynes en vez de reivindicar a Miguel Miranda, el ojalatero ministro de Economía de Perón. Porque da grasa Miranda, ¿viste? Como el ojalatero, es un poco grasa, es otro negro de mierda, que se gana la vida en la industria y huele a grasa, huele a gasoil, huele a soldadura. Es increíble. Entonces resulta que la economía argentina está en manos del Lord británico John Maynard Keynes, que es el creador de las instituciones de opresión financiera en el mundo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Flaco favor nos hace Keynes a nosotros. Keynes vino a salvar el capitalismo. Es el que dijo, muchachos, si apretan demasiado, claro, fue un salvavidas del capitalismo. Fue la política de containing norteamericano e inglés que dice, muchachos, si apretan demasiado, porque los capitalistas son voraces, ¿no? No tienen patria, su patria es el dinero, los liberales. Entonces dicen, muchachos, si apretan demasiado, la gente se pone de la cabeza y quiere salir a romper todo. Entonces las masas obreras en el mundo, ante tanta opresión, se empezaban a alzar en contra de sus explotadores. Entonces aparece John Maynard Keynes y dice, muchachos, lo que hay que hacer es alternar gobiernos, ¿en dónde? Que aprieten fuerte los liberales, que hagan a la gente, que la caguen bien a palo, y después venimos nosotros, los keynesianos, y liberamos un poco. O sea que uno te tiene con el agua hasta los ojos y el otro viene y te baja el agua al cuello. Claro. Entonces, porque si vos te saca el agua. Claro, si te están cagando a palo todos los días y vos decís, che, me dejaron de pegar, decís, esto es vida. Entonces la política de containing entre liberales y keynesianos es cagarte a palo durante un tiempo y después venir y aflojar un poco. Pero los keynesianos tienen su límite también, entonces en algún momento tienen que entregar el gobierno. ¿Por qué? Porque su política no es una política de liberación. Entonces, antes de tener que ser ellos los que empiecen a ajustar, sueltan para que pasen los liberales y que por comparación después roguemos a Dios y la Virgen María
por favor, mandame un keynesiano. Que vuelvan los keynesianos. Que vuelvan los keynesianos porque nos van a volver a cagar a palo de vuelta. Entonces, en este eterno retorno, que es la doctrina de los ciclos más conocida por su máximo divulgador, que es Friedrich Nietzsche, vive la Argentina hace 40 años. El eterno retorno es falso, porque es mentira que la historia se repite. La historia jamás se repite, la libertad existe. Y la historia es la creación de las mujeres y los hombres de su tiempo. Que algunos hombres y mujeres de su tiempo quieran repetir la historia no quiere decir que hay un fatalismo en el cual la historia se repite como si fuera producto de algún cierto orden predestinado, universal. O producto de la naturaleza. O producto de la naturaleza. Entonces, lo que sí existe es la libertad. Y que la historia jamás se repite. Entonces, en ese plano, volver a la línea nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón es lo que nos puede permitir desde el Estado empresario, que es la verdadera ideología argentina, que es el verdadero modo de producción de los argentinos, que es la verdadera forma de liberarse de los argentinos, organizando el ciclo y la conducción de ese ciclo económico a partir de la empresa estatal. Porque es lo que permite que desde el 30% estatal de YPF, Somisa, Altos Hornos A, Plastillero Río Santiago, Segva, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, las 27 empresas del área de defensa, las fábricas militares, astilleros y fábricas navales del Estado, Sidinox, todo ese gran complejo, Forja Argentina en Córdoba, material ferroviario, todo ese gran complejo industrial estatal era el que permitía que después la pyme argentina pudiera alcanzar niveles de excelencia. Porque Igarreta en Capital Federal era tan buena produciendo material ferroviario como los talleres estatales de Tafí Viejo, Mate de Luna, fábrica de locomotoras Fadel en los talleres de Liniers. Más vale que sí. Los que tenemos más de 40, este mundo, aunque quizás los que tenemos 40 no lo vivimos, porque nacimos al trabajo en la década del 90 con el gorila musulmán que había reventado el Estado empresario, pero tenemos la memoria de nuestros viejos, que mantienen viva la memoria de lo que la Argentina fue. Y la industria privada, como en el caso, por ejemplo, de Cian Di Tella, siempre manifestamos este ejemplo de cómo Cian, porque algunos hay todo un mito, italiano en la Argentina de que aparentemente la Argentina la hicieron los italianos, ¿no? Son grandes cráneos, gente con ideas brillantes, inverificable. De hecho, Macri es no la excepción a la regla, pareciera. Entonces, claro, te cuentan un chamullo de que no, vino la burguesía italiana y puso de pie la Argentina. Entonces es como un eterno retorno de Paolo Roca, los Macri, Di Tella, cualquier cosa, cualquier banana. Porque los Altos Hornos que hoy se ha apoderado la familia Roca con el grupo Techín, los construyó el Estado empresario argentino, el general Sabio y el general Perón. Somisa. La estatal Somisa. Ellos no hicieron un carajo. Lo pagaron con bonos basura del Estado argentino, con bonos basura de la deuda. Con eso se apropiaron con Somisa. Entonces, cuando los Di Tella comienzan sus industrias, SIAM, Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas. Digamos que no era un gran emprendimiento de sofisticación tecnológica. Decirle que no se puede. Amasadoras mecánicas. El general Mosconi le dice, ¿usted me podría proveer de los surtidores para YPF? Y los Di Tella se hacen asquerosamente ricos. ¿Trabajando para quién? ¿Para el mercado global y la competitividad? ¡No! Trabajando para el Estado empresario, que es el que le da órdenes de compra a largo plazo, que es el que le permite hacer triangulación de deuda con anticipos de factura, que es el que le da financiamiento, que es el que le transfiere tecnología, porque era YPF el que lo guiaba en el proceso productivo, que es lo que no cuentan los privados.
porque crean una historia donde el empresario privado es el self-made man, al estilo norteamericano, ¿no? Al estilo de Frank Sinatra, a mi manera, el himno, el himno del emprendedurismo, ¿no? A mi manera. Entonces, le hacen creer a los incautos que su gran talento y visión empresaria los ha hecho tan prósperos. Cuando en realidad es el Estado empresario el que los desarrolló en el tiempo. Porque después de fabricar los surtidores para YPF, los Ditela empiezan a fabricar, estando en la punta de la cadena de valor del petróleo, que es el surtidor, la boca de expendio, empiezan a fabricar equipos de perforación para campamentos petroleros. Entonces empiezan a fabricar los motores, los balancines, la cigüeña que chupa el petróleo. Después de eso montan la fábrica de tubos y empiezan con SIAT a fabricar tubos para gas y petróleo. Y esto lo hacían en el marco del mercado global del petróleo y las multinacionales petroleras. ¡No! Lo hacían en el marco del Estado empresario, que es el que le daba la protección y le reservaba a la pequeña y mediana empresa argentina el mercado de abastecimiento para la gran emprendimiento estatal del petróleo. En la puta vida, Ditela le podía haber vendido un tubo a la Chevron, a la ESSO, a la Shell Royal Dutch, a la Total de Francia. ¡Jamás! Imposible que lo hubiera hecho. Solo a la YPF estatal. Tal es así que después se diversifican dentro del plano de la energía y pasan al plano de generación, de transporte y transformación. ¿Qué hace Ditela? Fabrican transformadores de baja, media y alta tensión. ¿Para quién? Para Segva y para todas las empresas eléctricas provinciales. Servicios Eléctricos Gran Buenos Aires. Era la gran empresa estatal, Segva, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la que le daba órdenes de compra a los Ditela para producir y abastecer. Hoy, las multinacionales extranjeras de Norte y de Sur se abastecen desde el extranjero. Y eso explica que hoy la Argentina tiene 4 millones de desocupados. Porque en vez de ser el Estado empresario el que genere la energía eléctrica, el que la transporte y el que además se abastezca de cables, de conductores eléctricos, de material eléctrico en general, para poder prestar el servicio a través de la pequeña y mediana empresa argentina, es la multinacional la que se abastece del extranjero generando trabajo en sus países de origen. Es simple el esquema, está a la vista. No es una cosa terriblemente compleja lo que antes. Así que bueno, en este caso, volver al Estado empresario nos permitiría a nosotros incluso poder volver a levantar a la pyme que está destruida, dándole conducción de obra, porque hoy el pyme lo que le está ocurriendo es, perdió el chofer el pyme. No tiene chofer, se tuvo que achicar. Entonces maneja la camioneta él. Tampoco tiene comercial, vende él por teléfono mientras maneja la camioneta. Perdió la secretaria, no tiene quien le haga la administración, hace la administración él, mientras habla por teléfono vende y maneja la camioneta. Esa es la situación del pyme actual. Entonces no está en condiciones de conducir la obra. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros facilitarle la conducción de obra del Estado empresario, para que el pyme pueda dedicarse a producir, que es lo que tiene que hacer, y volver a levantar su propia empresa. ¿Qué le tenemos que dar? Además de eso, bueno, garantía de calidad, para que certifique como proveedor ferroviario, como proveedor aeronáutico, como proveedor petrolero, como proveedor naval. Si nosotros lo guiamos a través de las empresas del Estado y los organismos de ciencia y técnica, podemos hacer que el pyme, que no tiene el factor de escala, no tiene el dinero, no tiene la espalda financiera para comprar tecnología o para calificar a su propio personal en los procesos industriales que necesita, lo hacemos a través del Estado empresario transfiriéndole, porque el Estado empresario sí tiene el factor de escala para adquirir tecnología y la puede transferir hacia los pymes que no tienen la espalda necesaria. En el caso de la triangulación de deuda, nosotros podemos ir con el pyme al Banco Nación o al Banco Provincia y hacer una triangulación de deuda. ¿Cómo se hace esto? Es fácil, es un anticipo de factura.
El banco le toma la factura al pyme y le da la guita por anticipado. Cuando el Estado empresario, YPF, Astillero Río Santiago, Comisión Nacional de Energía Atómica, etc., le pagan ante la entrega de la producción, la prestación de servicio, el pyme, el banco le descuenta el anticipo y le entrega el restante, el saldo de factura, por un descuento mínimo, que es un seguro de caución y un interés, que no puede exceder, seguro de caución más interés, el 8%. Pero con ese 8%, ¿qué hace el pyme? Convierte el trabajo en capital, de un modo simple, no teniendo que empeñar la casa para sacar un crédito, que es como vive el pyme en la Argentina en este momento, los últimos 40 años. Sino, convierte el trabajo en capital. ¿De qué manera? Laburo tiene, orden de compra tiene, pero si tiene que tomar más personal para hacer frente a la obra, si tiene que comprar una máquina, si necesita comprar materiales, insumos, fundida como está la pyme, lo que necesita es que ante la orden de compra, que es el trabajo que va a garantizar que el capital se pueda devolver, porque darle un crédito a la pyme sin laburo, puede ocurrir que se coma el capital pagando la luz, levantando las deudas que tiene con sus proveedores, y no produzca. Y después le terminan embargando la fábrica, y después tiene que vender la mitad del galpón para pagarle al banco. Entonces estos tres elementos son los elementos centrales de reconstrucción de política económica de Social 21 para levantar a la patria en 4 años y en 4 años lograr el pleno empleo. El 100% de la masa obrera trabajando. La forma fácil de hacerlo a través de la industria liviana, como es la automotriz. Aquí muy cerca, en Virrey del Pino, algunos recuerdan que la Mercedes-Benz instaló una fábrica integrada para producir camiones, ¿verdad? ¿Qué camión? El Ford Falcon de los colectivos, el 1114, ¿verdad? Una nave espacial. Debe ser el más vendido de toda la historia. Todavía andan. Y cuando ya no andaban como microescolar porque era un poco inseguro, se le saca la butaca y levanta papa y cebolla en el mercado central. Pero no afloja. Repuestos trucho, maltrato, combustible berreta, estirada los cambios de aceite, el mantenimiento, aguantaban igual. Tal es así que la Mercedes-Benz no solamente montó la empresa y daba laburo desde Virrey del Pino, sino que hasta puso su propia escuela para formar a los propios jóvenes y que los jóvenes estuvieran formados en una escuela con orientación metalmecánica automotriz para que después cuando egresaran tuvieran trabajo en la planta de Mercedes-Benz. Pero esto es lo que nos falta. Porque el privado, si nosotros no tenemos un emprendimiento estatal como Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, fundada por Juan Perón y el Brigadier San Martín, y dar una oferta de vehículos estatales como Motopuma, Tractor Pampa, Justicialista, Rastrojero, el utilitario argentino y latinoamericano por excelencia, va a ser imposible que los privados te monten una línea de producción. Van a ensamblar como hacen ahora, donde 7, 8 de cada 10 vehículos que se venden son extranjeros. Entonces, cuando aumente la venta de vehículos, ¿qué va a pasar? Va a aumentar las importaciones. Entonces, la manera no es el discurso de la competitividad global y exportar más. No, nosotros tenemos que fabricar en el país lo que viene del extranjero. Y eso se hace a través de una terminal estatal. Porque la pyme argentina está lista para ser convocada. Si nosotros montamos la terminal estatal, la pyme argentina nos va a dar carburador, tapa de cilindro, válvula, biela, cigüeñal, botadores, caliper de freno, caja de transmisión. La Mercedes-Benz fabricaba su propia caja de transmisión y entregaba los micros, los 1114 y todos los colectivos, micros o camiones que se fabricaban en Virrey del Pino con caja Mercedes o con caja ZF alemana, porque ZF se había radicado por iniciativa de Fangio y Orestes Berta desde Industrias Kaiser Argentina, porque como se iba a fabricar el Torino, la producción de Torino justificaba la radicación de la empresa en el país. Entonces se fabricaba la ZF Argentina, que es la mejor del mundo. Vamos con la filosofía. Un poquito. ¿Qué va a pasar, Romina? Bueno,
7 de marzo vamos a estar acá cerca, en Gregorio de la Ferrere. Vamos a dar un debate filosófico que va a estar a cargo de nuestro patriarca, de Ángel Cadelli, que lo tenés que ir a conocer, Fruti, mirá que te vamos a estar esperando. Bueno, vamos a dar el debate filosófico que está pendiente en la Argentina hace unas cuantas décadas, que lo había impulsado Perón en el año 49, cuando convoca el Congreso de Santa Fe, un Congreso Filosófico Nacional. Bueno, convoca a todo el pueblo argentino, pero en ese momento queda medio trunco porque el general lo que hace es contar un poco el final de la película y decir hacia dónde avanzábamos, que era hacia la comunidad organizada. Entonces se frena un poco el debate y además lo enclaustra la academia, lo atrapa la academia. No vamos a decir que lo privatiza, pero más o menos, pero no se da lo que tenía que ser, que era que el debate filosófico surja desde las bases del pueblo argentino. Entonces, bueno, lo que intentamos es darle un poco la continuidad a eso, porque vemos que es lo que falta, ¿no? Reconstruir esa espiritualidad que perdimos como pueblo y, bueno, impulsarla nuevamente, porque, digamos, nadie puede defender lo que no conoce, pero tampoco puede defender lo que no ama. Así que es importante recuperar esa espiritualidad, ese sentido nacional, para darle un sentido trascendental a nuestras vidas, porque si no andamos todo como bolas sin manija, gastándonos y quemándonos la vida en cualquier cosa, corriendo atrás del materialismo, corriendo atrás del manguito, que no está mal, porque todos tenemos que laburar, porque tenemos que alimentar a nuestras familias, tenemos que cubrir las necesidades básicas, pero eso lo tiene que garantizar el Estado, como contaba Martín, desde el Estado empresario, con las empresas que nos garanticen el pleno empleo, ¿no? El Estado empresario que nos garantice el pleno empleo al pueblo argentino. Y cuando nosotros tengamos pleno empleo en la Argentina, que no tengamos esas preocupaciones materiales, podamos avanzar hacia el desarrollo de la persona que queremos ser, hacia lo... No escucho qué es lo que dice. Lógicamente han logrado armar esto, porque esto es armado. Los discípulos han hecho correr a muchos de los valores. Pero a pesar de todo, hay mucha gente que no se olvida, como cuando Martín habla de nombrar a Cian, nombrar a tanta gente, y nombrar y acordarse en ese momento que dónde estaba el país y cómo estaba. Mucha gente lo sabe eso. Y a veces alguna vez cree, si no, que el tipo de que ahora ellos generaron el cambio a favor de ellos. De eso se trata. Y el tema es entender de que se puede hacer, y volviendo a poner confianza en nuestro país, que se puede hacer, que hay proyectos, que hay ideas, que hay maneras de hacerlas. Lo que pasa es que hay alguien que dice, no, pero viste, yo lo creo, porque nadie cree en nada, ¿sabes? Porque es lo que ellos creen. Porque si no, no pueden abrirse el camino. Hoy estamos como estamos y nadie cree en nada porque no hay uno que venga, como decimos, hacerles entender de que sí se puede, que hay manera, que hay forma y que no se las hace explicando. Eso yo decía, que día que vamos a estar ahí justamente para hacer una comunidad que sí se puede, que hay que cambiar la mentalidad, no podemos escuchar, como decimos, viene, la gente se para por la televisión y escuchás todo lo que pasa en televisión, es extranjero. Nos han acostumbrado los argentinos a fíjate que vos, en el obelisco se para uno con una guitarra, empezó a cantar, el primer día tiene 2 personas, pero a los 15 días tiene 100. Andate a Estados Unidos a hacer eso. Te sacan las patadas. Andate a otro país, a cualquier país, te sacan las patadas. Habla bien y cualquiera hace lo que quiere como quiere y te hacen creer, la gente llega a creer que lo que hacen está bien. Y no está bien. Hay muchas cosas en las que este país se hace que no está bien. Pero la gente es como que está de
El 7 de marzo. Es importante que entendamos de que sí se puede cambiar la mentalidad de la CPD. De que sí podemos seguir siendo el argentino que es importante. Que fuimos antes, que hoy por ahí se desvalorizó un montón, pero sí existe la posibilidad. Sí, porque hay que recuperar la fe. Porque la opresión material, porque sí, es la opresión material la que deprime a la persona. Entonces, la humillación material de no tener trabajo, de no tener vivienda, de tener que vivir en el país de los alimentos y no poder alimentarse adecuadamente. Y el plano de la fe, el plano de la esperanza, requiere de un sentido de avance de la filosofía. Nosotros siempre nos paramos sobre el estado empresario, el pleno empleo. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que constituye a la persona, su primera identidad, es el trabajo. Al argentino, cuando se le pregunta, ¿vos quién sos? Él responde con su oficio: soy carpintero, soy maestra, soy albañil, soy tornero, soy peluquera. Responde siempre con su oficio. Es su primera identidad. No es solo eso el argentino, pero su primera identidad es la principal arista, la principal cara del diamante que es cada argentino, es su trabajo, su identidad. Cuando no tiene laburo, no sabe qué decir. Y le da vergüenza. Le da vergüenza y balbucea. ¿Y vos quién sos? Y no, yo, bueno, en realidad, en una época atrás, se pone a explicar su historia, se pone a contar qué hizo, porque no puede decir quién es. Es terrible. Entonces, Es triste. recuperar el trabajo a través del Estado empresario, que es lo que planteamos, es lo que va a permitir que con pleno empleo el argentino enderece la espalda de esclavo, mire a su enemigo a los ojos, porque ese es el primer gesto de la libertad, para enfrentar, reconocer y mirar a su opresor a los ojos. Y eso permite que el argentino levante vuelo espiritual. Pero el planteo filosófico no lo estamos planteando para que la academia produzca la filosofía. Ya tuvo su oportunidad y hace 100 años que no produce nada. Entonces, necesitamos que el crecimiento espiritual sea desde la base del pueblo argentino. Cuando explicamos el Estado empresario y el proyecto de liberación, estamos hablando de ciencia aplicada desde el Estado, ¿no? Si lo pudiéramos ver en 3 ejes cartesianos, diríamos que en el eje X, ayuden los chicos que están en la escuela estudiando matemática, a papá y a mamá que están siguiendo por la radio, al ejemplo, agarren un hojito, un papel y dibújenle a papá y mamá para que se entienda esto. Si tomáramos 3 ejes cartesianos, X, Y y Z, el eje de la ciencia sería el eje X. El eje de la filosofía, que daría la profundidad, el ancho moral del pueblo argentino, sería el eje Z, que es el que nos daría el ancho moral, esa espalda filosófica que el argentino necesita, esa condición de dignidad y orgullo por ser buena persona. Y también necesitaríamos el crecimiento desde la base social del pueblo argentino del eje Y, del eje vertical, aquel que da el arte. Porque es el arte el que crea la época, y no al revés. No es la época aquella que crea el arte, sino que es el arte el que crea la época, en una tensión permanente, peleándose con su propia época. Porque muchas veces o la gran mayor parte de las veces, los artistas en su propia época no son del todo comprendidos. Pero sin embargo, aquellos que permanecen en el tiempo y quizás fueron en su propia época, cuando fueron contemporáneos, fueron negados, como le pasó tanto a Astor Piazzolla, como también le pasó cuando arrancó a Mercedes Sosa, que Cafrune la presenta en Cosquín y generó un escándalo en todo el ambiente conservador del folclore, porque Mercedes Sosa venía con el nuevo cancionero folclórico argentino de Handel Lima Quintana y de Armando Tejada Gómez. Y claro, los conserva que nunca faltan, la negaban como diciendo: ¿quién es esta zurda de la de Mercedes Sosa? Y hoy en la Argentina, cuando el argentino habla de folclore, en realidad está hablando de algo muy moderno y muy nuevo, que es el nuevo cancionero argentino que apenas tiene 60 años, que es de 1960, es de la década del 60. Es muy nuevito.
Pero ahí está Hamlet Lima Quintana, ahí está Armando Tejada Gómez. Cuando dice Primera soledad de Armando Tejada Gómez. Hoy mi madre no me quiso. La he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso. Ni me ha pegado siquiera. Salgo al sol en el camino amarillo de la siesta, ni los gastos, ni vigilantes, solo la tarde desierta. Y concluye: salgo a morir al baldío, golpeando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Explicar la primera soledad. Entre un chico tirando de la pollera de su madre y su madre tan agobiada por las ausencias, por los problemas, por la falta de trabajo, y expresarlo de esa manera tan cabal. Hoy mi madre no me quiso, ni me ha pegado siquiera. No sé si existe en la historia de la filosofía en el mundo alguien que explique la indiferencia con tamaña profundidad. Sentir lo que es la soledad por la indiferencia. Y eso lo hacen los poetas argentinos, porque en la milonga surera y en el tango es donde la filosofía se ha refugiado para resistir. Porque mientras la academia la prostituye con estupideces del norte, el argentino encontró en el tango y encontró en el folclore un refugio donde poder sostener el fuego de la filosofía nacional. Era un militar. A veces cuesta darse cuenta porque era un militar y porque hablaba en un tono medio marcial. ¿Cómo hablaba? Se expresaba en un tono medio marcial. Pero es el Immanuel Kant argentino. Imita un poco a Perón. Pero cuando Perón manifiesta el imperativo categórico del argentino, de que cada argentino debe producir por lo menos lo que consume, cuando Perón y Evita manifiestan donde hay una necesidad y hay un derecho, toda esa serie de consejos generales que no están dichos con pompa ni que están manifestados con solemnidad, no les quitan profundidad filosófica. La solemnidad es para los solemnes. Y además a la gente alegre como nosotros, azúcar, pimienta y sal, nos expulsa la solemnidad de la academia. Nos aburre, nos duerme, nos plancha y nos deprime. Entonces necesitamos que esto sea así, como dice azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. La quiero así como es. En ese plano del arte y la filosofía, mientras el cuerpo material nos lo va a dar la filosofía y la ciencia, porque la filosofía también se vale de la lógica. Sin lógica, la filosofía son meramente opiniones. Pero si tiene cierto orden lógico, se convierte en filosofía. Pero el arte tiene una libertad necesaria, porque si no, no es arte. Si el arte no es verdaderamente libre, no es arte. No logra crear la época. Es meramente entretenimiento. Es algo pasatista. Es algo para pasar el tiempo. No está mal, pero no es arte. Porque el arte crea el mundo todos los días. Y los artistas y el arte salvan a este mundo todos los días. Eso vamos a ver el 7. Donde además de las expresiones argentinas, vamos a pasar por la concepción de Heidegger de que estamos hechos, según dice el gran filósofo alemán, de que los seres humanos estamos hechos de tiempo. Va a aparecer un misterioso personaje argentino, el refundador argentino de Leyendas, que luego de Heidegger afirmar esto le dice el RAL: este alemán es un cobarde, porque ha llegado hasta el tiempo como constituyente de la condición de persona humana, porque dice Heidegger, bueno, no somos ni como los animales ni las plantas que aguantan hasta morir. El ser humano se cuestiona, se pregunta, se arrepiente de lo que ha hecho, siente que ha perdido el tiempo de su vida.
Ahora, esa condición no la tienen los pájaros, ni los perros, ni los árboles. Pero sí está en los seres humanos, porque somos lo que hacemos con el tiempo que se nos es dado. Y con lo que hacemos en el tiempo que se nos es dado, decide la persona que somos, define la persona que somos. El refutador argentino de leyendas, lo vamos a ver el sábado 7 en Perón y Rock, dice, bueno, en realidad estamos hechos de nada porque el tiempo no existe. Lo vamos a ver el sábado. Para debatir. Para debatir. Después aparece el francés, Jean-Paul Sartre, otro gran existencialista. Y el francés dice, en realidad, entre el ser y la conciencia del ser hay una separación infinitesimal. La conciencia no está siempre presente. A veces andamos en piloto automático. Andamos en la vida en piloto automático sin pensar demasiado, atareados, menesterosos argentinos. Pero cuando se hace presente la conciencia en esos momentos especiales de la vida, es el momento en el cual aparece un espejo de la propia persona, al cual la persona no puede engañar. Los seres humanos pueden engañar a otros seres humanos, pero no se pueden engañar a sí mismos. Cuando aparece la conciencia, el carácter verdadero de la conciencia es el verdadero espejo de la vida que nos pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué estás haciendo con los demás? Pero antes de 1943, donde Sartre manifiesta esto, también está Homero Mansi en la Argentina. 15 años antes, por lo menos. Y Homero Mansi crea un manifiesto argentino, que el argentino lo conoce como un tango más. Pero que en ese tango más, como tantos hay una manifestación de lo que es la Argentina. Todo esto va a ser parte del debate sobre el tiempo, va a ser parte sobre el debate de la nada que nos constituye. Todo esto va a ser parte del debate sobre si la historia se repite o no y existe un eterno retorno. Se va a debatir sobre la importancia que tiene la muerte como punto final de la vida y cómo sería absurdo una vida eterna y cómo lo que le da sentido a nuestra vida también es la muerte, que pone el punto final. Y cómo hay un imperativo categórico kantiano, cristiano, que es el de subespecie eternitatis, de crear un orden y una ley moral en el cual nuestra conducta individual pueda convertirse en una conducta universal. La concepción del judío Spinoza, cuando manifiesta Deus sive natura, Dios o la naturaleza, una única sustancia, un orden universal que a todos nos constituye, que de algún modo el Cristo hace 2000 años también lo manifestaba cuando decía que a Dios no lo encontrarás solo en el templo, me podrás encontrar debajo de cada piedra, detrás de cada árbol, en el río que canta. Y esa concepción de los cristianos de Kant, del judío Spinoza, también y no contrapone y suma a la concepción de nuestros pueblos y originarios, le llaman algunos, de nuestros indios, de los guaraníes que perseguían la búsqueda de la tierra sin mal. ¿Qué diferencia podría haber entre la tierra sin mal del guaraní y el paraíso del cristiano? ¿No? La tierra prometida del judío. ¿Qué diferencia hay entre la concepción del guaraní de la tierra sin mal? Ninguna. Y en la concepción de quechuas, de aymaras, de tehuelches, de la Pachamama, de la madre que nos da la vida y nos da todo para poder vivir, y a ella le tenemos que devolver lo necesario. Tal cual es así como lo dice el canciller Choquehuanca cuando dice, queremos una vida complementaria, ya no solamente la libertad mediada entre hombres y mujeres, sino una vida complementaria en la cual los seres humanos volvamos al equilibrio con nuestra madre tierra, con el árbol, con el puma, con la montaña y con el río. Esa búsqueda de ese equilibrio es el que puede salvar este planeta. Nos vamos a despedir con la filosofía y el tango argentino, que es lo que nos constituye de una manera muy especial. ¿Podemos pasar antes la dirección? Bueno, la dirección para el debate filosófico, que es importante que estén todos presentes, es en Reaño 5849. Esto es la estación Eva Duarte y cruzando la ruta, 2 cuadras, muy fácil de llegar. Es a partir de las 16 horas, en Gregorio de la Ferrere. Reaño 5849. Cerquita de la cancha. Sí, bueno, para los que recién nos están escuchando, somos Social 21 La Tendencia, Movimiento de Liberación Nacional, y estamos en la construcción de nuestra herramienta electoral para poder concretar todo esto que mencionó Martín en esta entrevista, ¿no?
cómo recuperar el Estado empresario argentino y devolverle la dignidad al pueblo a través del pleno empleo. Así que nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Social 21 La Tendencia, y están todas las fechas de las asambleas, pero también personalmente ahora, cuando terminamos acá el programa, vamos a estar en la estación de González Catán. Simón Pérez del Sí. lado sur, ya. Simón Pérez del lado sur, bueno, en el Grano Sur, vamos a estar acá juntando afiliaciones para que el pueblo argentino se sume, no solo siendo afiliante del partido, sino también sumándose a militar el proyecto de liberación nacional para volver a ser patria nuevamente. Así que El duende de tu voz, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima al corazón que sufre más. La estrofa que define la condición de argentino. ¿Cómo hay que ser? Como Eva Perón, arrimarse al corazón que sufre más. Estercita, Niní como Minón, dejando su vestido de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Segunda estrofa de la definición del antimaterialismo argentino. Nos vamos a ir de esta vida sin nada. Y lo que hoy es belleza y juventud también se va a acabar. Pero lo que quede después de nuestra vida, que no será ni belleza ni juventud, tampoco va a ser literatura. Algo vamos a dejar. Nuestra alma va a quedar resonando en el alma de otras personas, que es el modo humano de ser universales y de ser eternos. Tu voz es el amor que no se dio y el sueño que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer. El amor como el ordenador de la vida, tanto para el éxito como para el fracaso, tanto como para ser feliz como para sufrir, pero solo el amor logra esas dos puntas. Y cierra esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, che bandoneón. Cierra con la plena conciencia del argentino, la conciencia total de que somos la persona que somos y no podemos eludir a nuestra conciencia, y de que a veces el alma puede llegar a estar en Orsay. Gracias, Fruti, por este tiempo. Un saludo para todos.